Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura Televisión. Hoy abordaremos uno de los temas posiblemente más relevantes para nuestra sociedad hoy día. ¿Cuáles son los avances, pero en especial los desafíos y los proyectos de ley más relevantes para promover de una forma equitativa una mayor inserción de la mujer en el trabajo y también fomentar su desarrollo? Algunos dicen que estamos hablando de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las mujeres, aunque yo también quiero decir que corresponde para los hombres. Y hoy día estoy un poco nervioso, porque por primera vez me acompañan 4 grandes mujeres a mi lado. Esta es una experiencia única. Y aquí me acompañan nuestra querida senadora del PPD, Loreto Carvajal, y también presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género en el Senado. Bienvenida. Un agrado, muchas gracias Pablo, un saludo a todas aquí las mujeres empoderadas y por supuesto muy importantes dialogar, como tú dices, de manera distinta y diversa respecto a los temas que a las mujeres y por supuesto que a la sociedad nos interesa, así que muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Y aquí nos acompaña María José Tabut, economista y también ex subsecretaria del Ministerio, ¿no? de la Mujer y Equidad de Género, ¿no? del expresidente Sebastián Piñera. Bienvenida. Sí, muchas gracias Pablo por la invitación y muy honrada de estar con este gran panel en esta conversación tan relevante, ¿no? para nuestra sociedad. Y también nos acompaña Carmen Andrade, directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile y también ex ministra del CENAM en el primer gobierno de la expresidenta Bachelet. Bienvenida. Hola Pablo, gracias por la invitación. Un gusto compartir con mujeres, donde seguramente vamos a tener puntos de vista distintos, otros acuerdos. Yo soy una vieja feminista, diría yo. Así que es probable que no en todo coincidamos, pero creo que tenemos muchos puntos de buscar para el desarrollo de las mujeres y en los que podemos avanzar. Vale. Y nos acompaña Manuela Sánchez, ingeniera comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez, directora de empresas y, de acuerdo a lo que sé, primera mujer chilena en sacar un MBA en la Universidad de Harvard. Sí. Buenos días y muchas gracias, Pablo, por la invitación. Encantada de poder conversar y intercambiar ideas que yo creo que son tan relevantes para la sociedad chilena hoy. Sí. Bueno, pero en nuestro primer bloque, como ustedes saben, Con Diálogos Distintos es un programa humano, respetuoso, propositivo, pero desde las legítimas diferencias. Entonces queremos conocerla a cada una de ellas, que tienen un gran currículum, pero el lado B, además que el lado B de las mujeres es muy interesante. A ver, María José. Chuta, ya, parto yo. A ver, voy a contar algo que les puede dar un poco de risa, pero últimamente he estado cultivando el arte de, a lo largo del día, dedicar al menos 30 minutos de no hacer nada. Y esto fue a raíz que una persona me preguntó, ¿tú de repente estás sin hacer nada? Y me di cuenta que la verdad es que uno siempre está haciendo algo con un propósito, ¿no? Uno hace deporte porque se siente bien, uno cocina porque le gusta, pero el dejar la mente en blanco y destinar al menos 30 minutos diarios, la verdad es que tiene hartos beneficios, en el sentido que permite resetear un poco la mente en el día, recargar energías, también es clave para la innovación, para ordenar la mente. Así que he estado en eso y la verdad es que cuesta porque uno siempre vive corriendo, pero algo me ha ido resultando y también lo invito a probarlo. A los que no están acostumbrados a no hacer algo con un propósito, es un gran ejercicio de bajar el ritmo. Gracias, María José, por compartir esto. ¿Hay algún desafío? Carmen. ¿Qué les contaría? Yo les contaría lo que no hago y lo que no estoy dispuesta a hacer. Yeah. No cocino, no cuido a mis nietos, los adoro, pero no los cuido. No soy parte de la red de abuelas que cuidan. Creo que ya cuidé suficiente y que las mujeres no tenemos que seguir cuidando. Me encanta estar con los jóvenes en la universidad. Me han renovado. Yo me quería jubilar y dedicar. Me hice toda esa expectativa de que iba a viajar, a jardinear, ¿no? Que iba a hacer otra vida y terminé trabajando igual en lo que más me gusta, porque son los derechos de las mujeres. Así que estoy feliz en la universidad. Está bien, por una mujer feminista. Cocina, no voy. Loreto, ¿qué nos puedes contar tú? Que he retomado un poco lo que fue el comienzo de mi carrera política y que ha sido el amor por el fútbol.
He sido siempre una admiradora. Acabo de ver a Pedro Carcuro, que es uno de mis ídolos, acá en Radio Agricultura, pero también me he sorprendido porque a raíz de que mi hijo, tengo un solo hijo, está estudiando hace algunos años como autodidacta primero y de allá en una academia guitarra, mi interés, que nunca tuve antes, por el rock. Y anoche lo conversaba. Y le decía, mire, yo antes, si algo no se podía bailar, no era algo que me atraía. Para mí la música era un poco eso. Y anoche, bueno, le comentaba en la cena que he descubierto, por ejemplo, no sé, el rock como algo súper interesante, entretenido. No sé, hincha de Bruce Springsteen, de Queen y de todo lo que, quizás por esto de mi hijo, entonces ya lo veo y le decía a él, tocando esos bajos, esos solos, y creo que eso me ha sorprendido. A esta edad es como raro, pero tal vez me termine siendo cada vez más rockera. Súper bien, porque el rock es una forma de conectarse también. Sí, o sea, y Manola, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, interesante todas las experiencias. Quizá a mí me pasó que cuando era chica y también en toda mi etapa adolescente y universitaria hice mucho deporte. Me fascina el deporte y a mi papá lo acompañaba al estadio y todo, y ahora mis hijos son muy deportistas. Y yo siempre digo, si ustedes quieren hablar conmigo, me pueden encontrar todos los fines de semanas al lado de la cancha de rugby. Tengo 3 rugbyistas y soy de las mamás que en el inglés se diría las hockey moms, que está ahí haciéndoles barra y anda tú que alguien los vaya a tocar, que yo me enojo con ellos. Así que, y eso lo he disfrutado mucho, eso de vivir el deporte al aire libre, pero ahí poder gritar y animarlos y animar el equipo, lo encuentro fascinante. Yo creo que es súper bueno para todos, hace bien el poder, no sé, descargar de esa forma quizás las tensiones de la semana, disfrutando y apasionándose por algún deporte, como tú también lo haces. Bueno, muchas gracias a las 4 por compartirnos un poco del lado de cada una, y nos vamos a una pausa y ya volvemos con Diálogos Distintos. Estamos de vuelta aquí Con Diálogos Distintos, aquí en Radio Agricultura, conversando sobre cuáles son los mayores desafíos, proyectos de ley más relevantes para promover la inserción laboral de la mujer y su permanencia, su futuro. Para eso me acompaña la senadora Loreto Carvajal, del PPD y presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado, María José Abud, ex subsecretaria de Mujer y Equidad de Género en el gobierno del presidente Piñera, Carmen Andrade, directora de la Dirección de Equidad de Género de la Universidad de Chile y también ex ministra del CENAM, y Manola Sánchez, directora de Empresa y también, bueno, una mujer que está vinculada al mundo de la empresa y que por eso me siento muy halagado con ella y podríamos conversar estos temas. Pero antes, un pequeño contexto. En la última encuesta suplementaria de ingresos realizada por el INE, nos dice que la brecha salarial entre hombres y mujeres es del orden de un 25,5%. En relación también, la última encuesta del INE de julio-septiembre de este año habla de que la tasa de informalidad femenina es del orden de un 28,6% y la masculina un 25,8%. Pero también apareció un estudio publicado por The Economist este año en que indica que el 38% de las mujeres en América Latina abandonan el mercado laboral una vez que tienen su primer hijo. Por eso, esto es un tema que como sociedad nos importa, que vamos a hacer. Queremos con cada uno de ustedes comenzar y preguntarle cuáles son las prioridades que ustedes ven para aumentar la participación de la mujer y su desarrollo. Y ahora más la vuelta. Manola. Gracias, yo creo que es un tema muy relevante y la empresa lo tiene que vivir el día a día. Quizá la deserción laboral es uno de los temas que uno más trata de trabajar, porque en el fondo cuando uno ve, cuando entran a la empresa o cuando egresan las mujeres, estoy hablando principalmente en este caso las universitarias, y entran a trabajar, el número de mujeres o hombres tiende a ser bastante parejo. Pero a medida que va aumentando la edad y ya estás en edad de crianza o por distintas razones,
las mujeres generalmente tienden a abandonar una vez que tienen hijos y cosas así. Creo y soy optimista en el sentido que ahora se están dando condiciones para que eso no pase al nivel que sucedía antes. La incorporación de la flexibilidad laboral dentro de las organizaciones ha sido una gran herramienta para que las mujeres, principalmente profesionales voy a decir, puedan seguir trabajando y no abandonar por un tema de cuidado. Cada vez que una mujer abandona, yo encuentro que es un gran profesional que se pierde. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para poder frenar eso? Y en la medida en que hayan políticas de reinserción, de apoyar la coparentalidad, es decir, el cuidado entre hombre y mujer, yo creo que vamos a avanzar en eso. Después está el otro grupo de mujeres que quizá con menos recursos, con menos educación, ¿qué le podemos entregar a ellas para que cuando sean madres o tengan a alguien a su cuidado, tengan las posibilidades de reincorporarse en el trabajo y no sea injusto en la medida que no estén en una empresa que tenga al menos 20 trabajadores para que les paguen la sala cuna y tengan las posibilidades de un cuidado, no hasta a los 2 años, sino que desde que nace el niño hasta que realmente puede así ya no necesita el cuidado de un adulto. Bueno, eso es lo que vamos a ir debatiendo, todos estos temas, pero Carmen, para ti, sí. un poco las actividades. Mira, primero para situar el problema, ¿no? Efectivamente, en Chile hay una baja participación laboral de las mujeres. O sea, más de la mitad de las mujeres, cerca de la mitad, las llamamos dueñas de casa. Yo no sé por qué le decimos dueñas de casa, en realidad no son dueñas de las casas, pero bueno, le llamamos dueñas de casa, ¿no? Esas son mujeres que no tienen ingresos propios, ¿no? Que no tienen autonomía económica, pero fundamentalmente las tasas más bajas es en el sector de las mujeres populares. No es el de las profesionales, es también en las profesionales, ¿no? Pero fundamentalmente nuestro tema se cruza con la pobreza. Es pobreza y discriminaciones de género. ¿Y qué dicen todos los estudios de por qué trabajan menos las mujeres de sectores populares? Bueno, diversas razones, pero uno, las responsabilidades familiares y de cuidado. Porque a alguien se le ocurrió que ser mujer y cuidar es un binomio que no se puede separar nunca. Es como si fuera responsabilidad femenina cuidar. Cuidar a los niños, cuidar a los maridos, cuidar a los enfermos, ¿no es cierto? Ya. Y ellas están, en ese sentido, con esa tremenda responsabilidad. Y lo segundo que también dicen a propósito de las empresas es que ganan muy poco las mujeres. Entonces uno hace una cuenta que es bien práctica. ¿Cuánto gano y cuánto pierdo por entrar a la pega? ¿No es cierto? ¿Cuánto tengo que pagar de locomoción? ¿A quién le tengo que pagar para que me cuiden los niños? ¿No? ¿Y cuánto voy a ganar en el mercado de trabajo? Y efectivamente en esta ecuación salen para atrás. Entonces, es cierto, hay problemas en todos los niveles socioeconómicos, pero fundamentalmente en los sectores de mujeres pobres. Ahí es donde tenemos un tremendo nudo. Bueno, ahora vamos a ir más también al mundo político. María José, tu experiencia. Mira, complementando lo que decía Carmen, efectivamente este tema no es solamente por un tema de desarrollo económico, la importancia de que haya mujeres en la economía, sino de justicia social, ¿no? Porque es justamente en los quintiles de más bajos ingresos donde tenemos una menor participación laboral femenina y donde tenemos la mayoría de los hogares liderados por mujeres. Y es ahí donde uno debiera también pensar que las medidas que apunten a incorporar a la mujer al mundo del trabajo y que se permanezca en tengan una mirada que es el progreso de más de la mitad de los hogares de Chile y sus familias que son liderados por mujeres. Y dicho eso, yo creo que en este tema no hay una bala de plata, no es como implementamos la medida que va a permitir que la mujer entre masivamente al mundo del trabajo. Yo creo que acá una principal razón es que históricamente los costos de la maternidad en el mundo laboral han sido asignados a la mujer y no existe una distribución equitativa entre todos los trabajadores de algo tan social que es traer hijos al mundo, y es así, y uno ve la legislación de sala cuna, ve los postnatales, ve los permisos por nacimiento, que todo recae en la mujer. Hemos avanzado, veo a la senadora que me mira, pero efectivamente se han hecho esfuerzos. Yo quiero resaltar también que el Chile de hace 30 años no es el mismo Chile que es hoy día en esta materia, y se han hecho esfuerzos legislativos por redistribuir esos costos, ¿no? Porque uno esperaría que contratar a una mujer no sea caro, y hoy día sí lo es, y al final las empresas deciden entre un hombre y una mujer con las mismas habilidades, lamentablemente por un hombre. Bueno, nuestra querida senadora y presidenta de la comisión, ¿qué nos dice? Bueno, yo creo que hay
tantas aristas que abordar. Como bien decía nuestra amiga, es súper difícil tener la solución completa. Pero yo siempre parto desde el análisis de 3 cuestiones que son esenciales. Primero, reconocer que hay una diferencia y una desigualdad que es bien importante tenerla en consideración. Es decir, las mujeres retrocedimos, por ejemplo, a propósito de la pandemia, en 1 millón de empleos, un 12%, casi 10 años respecto a las cifras. Reconocer, por ejemplo, que el monto de la remuneración es distinta, aun que tengamos las mismas responsabilidades, y eso significa que hay que avanzar sobre la equidad salarial y tantas otras. Lo segundo, por cierto, tiene que haber un reconocimiento normativo. Y me sitúo desde mi rol como senadora para entender que si no ha aparejado esto de una política pública, de una norma y una ley que garantice y que incentive efectivamente, reconociendo esta desigualdad, va a ser poco el avance. También hay que reconocer que han habido en este aspecto avances sustantivos. La determinación de la presidenta Bachelet de tener un Ministerio de la Mujer es un antes y un después respecto a políticas públicas bien direccionadas. Tener la ley de cuotas en el Congreso, que ha permitido que hoy día pasemos de tener un número bien disminuido de mujeres parlamentarias y lo propio en el Senado, a tener mujeres en la toma de decisiones en donde estos temas se discuten, y se discuten con una direccionalidad bien importante, a propósito de la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados y a propósito de la Comisión de Mujeres del Senado, que no existía. Y tercero, evidentemente el tema de los recursos. La autonomía económica es esencialmente un elemento distintivo. Si no nos hacemos cargo de lo que significa efectivamente, por ejemplo, la política nacional de cuidados, de darle valoración a la mujer que hoy día, obviamente, no solo busca un espacio laboral, se capacita, hace esfuerzos enormes por tener una carrera, a lo mejor técnica, profesional, la que sea, pero la posibilidad justamente de que sea abordado respecto a la valoración del cuidado cuando llega a la casa, es decir, la puertas adentro, que nadie obviamente podría desconocer. La mujer no termina a las 8 horas y llega a la casa. Hay que, si no tiene a alguien a su cargo o si no tiene responsabilidades dentro de la casa, obviamente creo que es un lujo, un privilegio, de la cual yo me atrevo a decir que el 99% de las mujeres no lo tiene. Y si no le damos valor a aquello, es decir, si no le generamos las garantías económicas para que eso también tenga un valor, obviamente que eso va a ser difícil. Estamos en esa, y por cierto que nuestro rol, y en mi rol, por supuesto, como senadora. Aquí entra otro tema, Manola. Yo te quería preguntar primero sobre el desarrollo de la mujer, sobre si tú crees en las cuotas o no como una forma de fomento, y sobre la brecha salarial, ¿cómo lo ves tú como directora de empresa? Sí, bueno, son hartas preguntas. No, pero vamos a ir debatiendo todo aquí, es para todo, quiero instalar este tema en la mesa. Sí, vamos. Porque yo de base estoy súper de acuerdo con todos ustedes. Y uno se dedica, porque tengo que reconocer, mi carrera laboral la hice inicialmente en otro país. Yo llegué a Chile a los 39 años, sí, ya un tiempo, y me impresionó quizá lo atrás que estábamos en todo lo que era tema de brechas. Las brechas en Chile eran muy grandes, y ahí yo me tuve que empezar a estudiar de este tema y a buscar cuáles eran las razones. Y me encantó, hace un par de meses CLAPES trajo a una española experta en temas de género, y una de las cosas es que hay conceptos como el cuidado que son tan arraigados, pero vienen desde la prehistoria, que la mujer siempre fue la que se encargó de cuidar y el hombre fue el que se preocupó de salir a cazar. Y realmente la mujer, la incorporación real de ella al mundo del trabajo, ha sido en los últimos 100 años. Antes de eso, realmente estábamos recluidas a principalmente ser cuidadoras. Entonces nosotros ahora queremos avanzar, y con justa razón, mucho en muy poco tiempo. Y si lo queremos hacer, y yo estoy 100% de acuerdo que lo deberíamos hacer, porque las capacidades de los hombres y las mujeres son lo mismo. Los talentos se han repartido de la misma forma. Pero no podemos dejar de reconocer que hay sesgos. Y los hombres traen este sesgo que ya es inherente a ellos por toda la historia que tienen y que tenemos como sociedad humana. No estoy hablando como sociedad chilena nomás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder reducir eso? Por ejemplo, en el Senado, las cuotas sí fueron importantes. Entonces, a mí lo que más me gustó de lo que decía esta española era que si la aguja no se mueve, y hay veces que no se mueve principalmente por temas de sesgo, entonces ahí donde hay que incorporar las cuotas.
porque las cuotas son una forma, son una suerte de KPI que tú tienes. Pero si tú tienes indicaciones que ayudan a que eso se mueva, es fantástico, porque si no nos vamos a llenar de legislación. Vamos a ver, entonces, ¿qué piensan de las cuotas primero todo el resto? Claro, entonces lo que tenemos que, para terminar el punto es, por un lado, las cuotas son importantes en la medida que vemos que la brecha no se va a cerrar al corto plazo, y es ahí donde hay que poner el foco. Pero no solamente con legislación, porque también nos podemos ahogar, y podemos llegar a un grado en que nos juegue en contra. Carmen, yo en un primer punto estoy de acuerdo, y lo he aprendido a través de la historia, ¿no? Que no es solo legislación. O sea, nosotros llevamos décadas peleando. Mi abuela, mi nieta, cuando se refiere a mí, dice que la abuela es marchista. ¿Y qué quiere decir? Que se lo pasa marchando. Bueno, y es la historia de mi generación de mujeres, ¿no? Vamos a hacer gestiones, vamos a movilizarnos. O sea, la legislación sirve, pero la movilización también nos ha servido. O sea, nada nos ha sido regalado, nada, ¿no? Y yo insistiría en ese doble camino. Leyes, cambios culturales, ¿no es cierto? Pero también las mujeres organizadas y movilizadas, no perder nuestra fuerza. Y respecto al tema de los sesgos, mira, yo estoy de acuerdo en que hay muchas cosas hoy día injustas, ¿no? Las brechas salariales, por ejemplo, es una de las manifestaciones. Pero yo creo que el tema es anterior, y es el patriarcado. O sea, esto que nos dicen, mira, es que en la prehistoria, claro, ¿no? Pero ese modelo cultural se llama patriarcado. Y es el que normaliza que las mujeres trabajemos más, normaliza que nos quedemos en la casa, porque nuestras abuelas eran así, nuestras madres eran así, seguirá siendo así, ¿no es cierto? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que nosotras ponernos súper clara es que el sistema hay que cambiarlo, no solo remediarlo. Las leyes remedian cosas, ¿no es cierto? Las legislaciones ayudan, pero hay que cambiar más de base. ¿Y sabes cuál es el tema de base? Claro que es difícil, pues yo llevo como 50 años en esto. ¿Cuál es el tema de fondo? Lo que se llama la división sexual del trabajo, ¿no? Esto que se les ocurrió, que las mujeres estamos destinadas a ciertos lugares y los hombres están destinados a otros. Y nos forman para eso. Desde chiquitita, pues, nos enseñan el tipo de regalo, el lenguaje, ¿no es cierto? Todo nos enseñan, mire, como a usted le va a tocar esta tarea de chiquitita, vamos a irla educando para esto. Y después estudiamos, ¿y qué estudiamos mayoritariamente? Carreras del cuidado, pues. La educación, la salud, ¿no es cierto? Entonces, se sigue dando vuelta a la rueda. Yo creo que eso es lo que hay que cambiar, una cuestión cultural de fondo. La educación juega un rol ahí, ¿eh? Sí. No solo la legislación, María José, la educación. ¿Tu experiencia como subsecretaria? A ver, yo comparto bastante en el sentido que acá no basta con leyes, esto es un cambio cultural, ¿no? Que está tan manoseado, pero efectivamente vemos también cómo hay leyes que hoy día son bastante letra muerta porque no existe una cultura de corresponsabilidad, por ejemplo, como el permiso por nacimiento para los hombres con el hijo, que son 5 días, que es un derecho laboral, que se lo toma el 0,2% el hombre. Entonces, ahí uno tiene un ejemplo que hoy día existe un espacio, pero no es utilizado. ¿Y por qué? Porque uno anecdóticamente pregunta, y los hombres dicen que es mal visto tomarse la semana del postnatal, no, es que dicen que te vas de vacación a la casa. Entonces, ahí uno dice, efectivamente, el empleador, el mundo privado, tiene un rol fundamental en promover esa cultura de decir, oye, tú no vas acá a ayudar y menos a descansar, tú vas a hacer el rol que te corresponde, que es el mismo que está teniendo la mujer en la crianza. Y yo creo que el tema tiene que ir leyes que al final avancen en este cambio cultural, porque las leyes también pueden empujarlo, obviamente, pero también tiene que ir con un compromiso del mundo privado en que crean en este asunto de verdad. Yo creo que en la medida que hay convicción y que se entiende de las empresas que esto no es simplemente una agenda feminista, sino que es una agenda de desarrollo. Entonces, María José, en el tema de las cuotas, ¿tú crees? ¿Cuotas de directorio, yo sí cuotas creo de que las cuotas son un mecanismo muy importante en situaciones que necesitamos cambiar la trayectoria. Por ejemplo, el proyecto de ley que hay ahora en discusión de mujeres en directorio, que tiene un mecanismo súper interesante porque efectivamente plantea una cuota no obligatoria, sino sugerida a los primeros 6 años, y en caso de no cumplirse, la cuota se transforma en obligatoria. Y la verdad es que yo celebro en el diseño que se presenta ahí,
que se avance primero en un modelo que se conoce internacionalmente como Comply or Explain, que es no obligar de una, sino que dar la oportunidad a generar incentivos para cumplir, y si no cumple esa empresa, él tiene que dar la cara a la ciudadanía, a sus stakeholders sobre el no cumplimiento. Pero yo creo que el tema acá, cuando muchas veces esta discusión se lleva a que se está privando la libertad de los accionistas, etcétera, yo creo que hay que verlo desde una arista de que por ejemplo, el sistema de cuotas en directorio es una de las reglamentos más que debería tener cualquier empresa privada, como ya existen otro tipo de reglamentos que ya tiene. No es algo impositivo, sino al final es algo necesario para corregir, en términos económicos, una falla de mercado que existe hoy día, que es que mujeres y hombres con las mismas capacidades no están llegando a los mismos espacios de poder. A ver, y Loreto, porque está claro que aquí hay un cambio cultural, tal como lo has dicho, si hay que marchar, marchamos. Como... Sí, hay que marchar, pero, marchamos. ¿qué proyectos de ley que hoy día están en discusión tú crees que son los más relevantes, si nos puedes decir? Mira, lo decía al inicio de la intervención anterior, yo creo que las aristas que hoy día se ponen sobre la mesa son diversas y todas ellas contribuyen. Desde luego, y vuelvo a insistir, me sitúo desde mi rol como senadora, que es donde puedo obviamente opinar con mayor certeza de este tema, pero sin duda que la educación, los cambios sociales y culturales que motiven mayor igualdad y equidad son absolutamente necesarios. La ciudadanía, las ONG, las empresas, es en un mundo en que hoy día tiene conciencia que efectivamente lo que decía aquí Manola, o sea, iguales capacidades, iguales competencias, iguales talentos. El tema es las oportunidades para generar, en razón de aquello que es la línea de base, posibilidades iguales. Y cuando las sociedades no se regulan, autorregulan por sí mismas, muchas veces es la norma la que impone esa diferenciación. Y lamentablemente en nuestro país, un país tan regulado, es muy necesario a veces llegar hasta ese punto. Entendiendo, por cierto, que si no hacemos cambio también desde los legislativos, e insisto en el también, porque obviamente no es el único camino, es muy difícil que por sí sola las sociedades y, por cierto, las realidades al final del día se impongan estos desafíos. Entonces, cuando aquí Carmen dice, efectivamente hay una sociedad matriarcal, sin duda. Sí, y si seguimos manteniendo las disposiciones del Código Civil en materia, por ejemplo, de sociedad conyugal, en que el hombre es el jefe de la sociedad conyugal y no lo cambiamos legalmente, seguimos replicando el modelo. Por tanto, la legislación contribuye desde allí. Si no hubiésemos tenido ley de cuotas, probablemente ninguno de nuestros partidos, yo me refiero al ámbito político, habría definido, sin esta obligación, llevar más mujeres para que tomen decisiones en relación a estos temas, etcétera, etcétera. Y en lo concreto, ¿qué estamos haciendo hoy día en la discusión, por cierto, del Senado? La ley, que hoy día ya es ley, en relación a la compatibilidad que tú decías entre la vida laboral, familiar y, por supuesto, tiene que ver, por ejemplo, con normativas que permitan tener el teletrabajo como una cuestión reglada y reglamentada para aquellas mujeres que, teniendo, por supuesto, sus trabajos, tengan la posibilidad de quedarse en casa cuando tienen un hijo con un grado de discapacidad. Hoy día eso es un hecho y una realidad. No es necesario contar con la buena voluntad del empleador, ni esperar compensación, ni tener que irse a su casa porque efectivamente no le dieron el permiso en las condiciones que se necesita. La ley Karen, que hoy día hace posible que las personas que son acosadas en el mundo del trabajo, donde tenemos experiencias tan terribles como la muerte de Karen en una test del hospital de Chillán, que llegó hasta el suicidio. O sea, obviamente son normas que motivan e incentivan salir al mundo del trabajo, pero también con condiciones, obviamente, que den cuenta de las realidades. Y hoy día, efectivamente, estamos tramitando el proyecto de equidad salarial, que si bien hay una normativa, hoy día estamos modificándolo, porque en la práctica lo que ocurría, no hemos todavía terminado su tramitación, pero estamos avanzando sumamente rápido. En el caso que una mujer, ¿cierto?, pudiera denunciar el hecho de que ante igual trabajo, con misma responsabilidad, su remuneración era 20 o 30% menor, ¿a quién debía acudir? Por denuncia, al empleador. Entonces, no hay ninguna garantía que permita, ¿cierto?, o que proteja a la mujer en una condición de vulnerabilidad frente a la decisión de un empleador. Hoy día lo que estamos modificando es que se genere una suerte de
comisión que evalúe, pero que además concientiza respecto a una igual realidad de responsabilidad del trabajo y igual valor, obviamente, de remuneración. Oye, Manuela, ahí quiero tocar. Sí, el tema de la es súper relevante porque justo hoy perdón. día yo estaba en una reunión que estuvimos hablando de esa legislación. Y qué bueno que la saques, porque yo creo, mira, yo siempre tengo una anécdota, que una vez un hijo mío llegó y me dijo, mamá, si las mujeres ganan 30% menos que los hombres, ¿por qué las empresas no contratan a puras mujeres? Entonces, estaba siendo un poquito irónico, por si acaso no lo estaba haciendo de buena voluntad. Entonces, yo me quedé pensando que al final, bueno, en cierta medida él tiene razón, ¿no es cierto? Desde el punto de vista económico, claro, desde el punto de vista económico. Entonces, ahí hay que tener ojo, porque yo estoy 100% de acuerdo que las empresas deberían buscar la forma de mostrar que no están teniendo, en las empresas que estoy yo, se reporta cuál es la brecha salarial entre hombre y mujer por cargo. Pero hay que tener ojo y quizá los invito a que inviten a empresas a que les pongan cuáles son las posibilidades que esto haga que la nivelación se produzca para abajo y no para arriba. Y hay que tener un poquito de ojo. No tengo todos los detalles, pero yo creo que es importante también que la empresa privada pueda mostrar sus puntos de vista, porque yo creo que no hay ninguna mujer, y si tú ves principalmente en las áreas de recursos humanos, trabajan muchas mujeres y es donde más mujeres trabajan en cada una de las empresas, hay una suerte de preocupación que esto no vaya a salir de una forma que sea virtuosa, amable, porque cuando uno impone algo, quizá al final, con la buena voluntad, como está pasando con la ley Karen, que en el fondo todavía hay muchas interpretaciones distintas a ella, cuesta aplicarla. Obvio que ya se implantó todo lo que es el canal de denuncia y todo eso. Pero hay situaciones que tú dices, ¿soy ley Karen o soy ley Karen? Y todo el mundo está como un poquito nervioso. Entonces, esto tiene que tener una transición para que todo el mundo pueda trabajar y sea una regla útil para todos. Así, yo no te digo así. Estas mujeres son difíciles, pero escucha, yo encuentro maravilloso, pero ahora vamos a ir para acá porque si no. Pero yo tengo un punto sobre los directorios. Tengo un punto sobre los directorios y las cuotas, digamos, y otro sobre el tema de la conciliación. Y es un punto de vista crítico, ¿ya? Primero, o sea, soy parte de quienes peleamos por las cuotas, porque entendemos que no había ninguna otra forma de igualar la representación. Por lo tanto, es un mecanismo necesario. Pero también quiero advertir que el solo hecho de que lleguen mujeres no cambia las reglas del juego, ¿no? Porque las mujeres a veces también, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando llegan a puestos de poder, no necesariamente están comprometidas con cambiar la situación de desigualdad, que ahí es donde apuntamos. Entonces, ¿es importante que haya mujeres? Sí, es importante. Pero sobre todo hay que eliminar las barreras, las desigualdades de base. No solo mujeres talentosas en puestos de poder, porque lo que podemos tener, ¿no es cierto?, son muchas mujeres en puestos de poder y de lo que estamos hablando, las desigualdades salariales, que todas sigan lo mismo, ¿no? Y lo segundo que quería decir sobre el tema de la conciliación, ¿no? Y sobre ese proyecto de ley en particular, me habría gustado harto que hubieran dialogado más, Loreto, con la gente de la CUT, ¿no? Que tenía una visión súper crítica. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque finalmente reproduce el mismo esquema. Que hagan teletrabajo las personas que cuidan. Entonces usted, la supermujer, está en su casa, atiende al niño enfermo, responde el teléfono, responde el memorándum, corre para allá. O sea, la doble jornada de trabajo que se reproduce. Y eso legislado. Yo creo que eso fue un error, que no es la manera de resolver el problema. Yo me hago otra pregunta, más de base. ¿Por qué no instalamos el cuidado como una responsabilidad social? No solo de las mujeres. Ni siquiera solo de los hombres, también de los hombres, por cierto, también, ¿ya? ¿Por qué no se hace cargo el Estado, las empresas, las instituciones? Fíjate que nosotros en la Chile tenemos 4 salas cunas y jardines infantiles adentro de los campos universitarios. Y la Chile puso sus terrenos, regaló sus terrenos para que puedan asistir hijos e hijas de las estudiantes. A ver, yo tengo puntos en contra y puntos de acuerdo y puntos que veo diferencias, que yo creo que el tema de la brecha salarial es una realidad, ¿no? Sabemos que efectivamente los datos del INE muestran que las mujeres ganamos un 25% menos que los hombres, pero yo creo que ahí es súper importante entender qué hay detrás de la brecha. Y no necesariamente detrás de esa diferencia hay discriminación, ¿no? Que es lo que justamente una legislación de
de brecha salarial debiera hacerse cargo, ¿cierto? De identificar esa discriminación. Entonces, uno debiera pensar que las medidas que apunten a cerrar la brecha deberían ser múltiples y no exclusivamente hacia discriminación propiamente tal, cuando estamos en el mismo cargo, en el mismo espacio y existe una diferencia salarial que es comprobable que se debe a razón de género, que sería el caso de discriminación. Y la brecha salarial esconde efectivamente que las mujeres estamos dentro de las organizaciones en lugares mejor, o sea, peor pagados que otros. Las mujeres no estamos en altos cargos donde suelen ser los mayores los salarios, estamos en industrias que también tienen salarios promedio más bajos, tenemos menos presencia en la industria STEM. Entonces, creo que la agenda para cerrar esa brecha tiene que ser una agenda más exhaustiva que ir exclusivamente a la discriminación. Y creo también que el riesgo de la legislación, que es lo que tenemos hoy día, y que si bien la senadora dice que subsanan cosas como que no tiene ningún sentido que uno la denuncia la ponga a su propio empleador, pero también siento que revisando el proyecto, al final del día es muy complejo determinar la discriminación. Y lamentablemente, aunque uno sepa que existe, muchas veces esa legislación al final puede perjudicar a la mujer. Entonces, yo creo que ahí está la complejidad del asunto, cómo uno determina que es igual valor el mismo trabajo que se está realizando, ¿cierto? Y cómo uno determina que hay específicamente una discriminación por razón de género. Y llevando al mismo punto al tema de las cuotas, yo decía que efectivamente yo sí creo que la cuota es un mecanismo para cambiar la trayectoria, pero también la cuota no es lo único, y la cuota también es un mecanismo que va a un grupo de mujeres de la elite, de los directorios, y no a la gran mayoría de mujeres que enfrenta desafíos en el mercado laboral. Si a mí me preguntaran, con esto cierro, cuál es la gran prioridad en el mundo del trabajo para las mujeres, es el tema de la sala cuna universal, que es un proyecto de ley que está estancado hace 27 años, que encarece la contratación femenina, que hay bastante consenso técnico, que hay que avanzar y que la verdad es que no logramos en el Congreso ponernos de acuerdo, y esa es para mí la prioridad que hoy día debiera ser Loreto, de discusión. ¿Cuáles son los temas que tú crees prioritarios para combatir la informalidad en el mercado laboral de la mujer? Bueno, primero permítanme hacerme cargo, porque obviamente sí, hágase cargo, hay harto comentario. Sí, dele nomás. Y bueno, solo la premisa. Yo prefiero que haya algo a lo que acudir cuando yo tengo la duda de que si hay discriminación o no, a dejarlo solo al libre albedrío de quien pudiera eventualmente tener la posibilidad de definirlo, más aún si está en el mismo ámbito y una relación de jerarquía distinta. Prefiero que haya, digamos. Y en relación particularmente a lo que decía Carmen, en la ley que promulgamos y que legislamos respecto a la conciliación de vida familiar, efectivamente la CUT tuvo un grado de participación importantísimo. Nunca quedó afuera. Las mujeres. Y las mujeres, por supuesto. O sea, si a mí me tocó presidir la Comisión de Trabajo justamente cuando estuvimos viendo ese proyecto, así que conozco en detalle el proyecto. ¿Y qué nos ocurrió? Que efectivamente había una reticencia, porque el mundo de los funcionarios públicos es muy diferente al resto de los funcionarios, trabajadores y trabajadoras en general. Y fue tan así que nosotros quisimos poner una suerte de, ¿cómo decirlo?, no lo quiero decir tan fuerte como imposición, pero sí una determinación que estuvieran incluidos. Y ellos particularmente dijeron que no, porque sus realidades son diversas y porque se generó una suerte de mesa aparte, digamos, donde no están incluidos, por ejemplo, los funcionarios públicos, algo que a mí me parece absolutamente coherente e importante. Y en relación a lo que decía Manola, de por qué no invitábamos en la discusión del proyecto de ley de equidad salarial, hemos recibido más de 25 personeros, empresas privadas, por supuesto presidentes o presidentas de directorio. O sea, esto en el término de la legislación nosotros nos abrimos mucho a tener no solo la posición que eventualmente pudiéramos tener los 5 senadores, 2 de ellos hombres que forman parte de la comisión, sino que también del mundo empresarial, del mundo de las diversas expresiones. Y obviamente que eso nutre muchísimo el debate y la discusión. Y bueno, y en lo que decía, sin duda la sala cuna universal es sumamente importante. Y yo quiero decirlo, sí, aquí ha habido una cartera de proyectos que han sido direccionados en razón de, obviamente, terminar con estas brechas, que haya
normativas que garanticen, como ya lo decía, pero todavía queda un universo de elementos que a juicio nuestro quedan todavía muy dispersos, que hay que acomodar, y las legislaciones tienen que educarse, sobre todo cuando están en marcha. Las expresiones a veces de la casuística, como dicen los abogados, da para todo, y si uno busca acá y acá, sí, probablemente va a encontrar algo que no nos deja totalmente conforme, pero bueno, esa es la gracia de la legislación, la revisión institucional, la práctica, la posibilidad de generar dictamen en el caso del tema laboral, que estén también acorde y que haya un marco de acción, son fundamentales, y en eso estamos. Queda todavía queda mucho por hacer, quiero decir, y por supuesto que estamos todos. Han nombrado el cambio cultural, han nombrado una serie de proyectos que se han implementado, que el tema de la informalidad, todo esto que se ha conversado, ¿lo combate o hay cosas más profundas que uno pudiera agregar para poder combatir este tema? Mire, yo ahí quiero agregar algo, porque si uno empieza a estudiar las causas de la informalidad y los determinantes, y uno efectivamente, tú lo decías al principio, Pablo, que son más las mujeres en proporción que los hombres los que están en esa condición, hay varias explicaciones del por qué. Y una razón es porque para muchos empleadores no hay incentivo a la contratación formal de mujeres, porque efectivamente son más caras. Lo vemos en la legislación de sala cuna, que yo algo comentaba, pero el hecho que recaiga ese costo de la sala cuna en el empleador hace que contratar a cualquier mujer, sea madre, no madre, fértil, no fértil, te encarece la contratación de las que vienen. Al final una pyme, si contrata a la 18, la 19, sabe que a la 20 va a tener que pagar la sala cuna al resto. Entonces, ahí hay una razón de la formalidad importante, pero también hay algo que sale harto en los estudios de opinión, es que la informalidad tiene un componente que a veces es muy atractivo a las mujeres, que es la flexibilidad, el manejo del horario. Nosotros vemos, sobre todo a las mujeres más vulnerables, que el ser cuenta propio, el vender mis propios productos de manera informal, me permite manejar mi tiempo, y ese rol que bien decía Carmen, que históricamente no ha tocado el cuidado, poder ejercerlo y a la vez trabajar. Entonces ahí es donde uno dice... Hay dos grandes desafíos. Por un lado, hacerse cargo del tema de los cuidados y entregar soluciones de cuidado, ¿cierto? Pero también cómo al final dotamos el mundo laboral formal de mayor flexibilidad, de medidas que permitan una mayor adaptabilidad, que también está súper mostrado en la literatura, que es el principal determinante para las mujeres para trabajar formalmente, tener flexibilidad laboral. Como que a poco rato en este espacio, vamos a ver, mira, Carmen. Yo, una cosita, no romanticemos esto de la flexibilidad, que uno va a manejar sus tiempos y va a ser feliz y va a hacer esto y va a hacer esto otro. Si los tiempos son los tiempos, las mujeres viven mayor escasez de tiempo, ¿no? Precisamente porque tienen este tipo de trabajo. Yo creo, a propósito, que lo de la sala cuna universal, si es que estamos hablando de lo mismo, sala cuna universal significa para hombres y mujeres, significa también, ¿no es cierto?, independiente del número de trabajadores de la empresa. Significa, yo creo, que fortalecer mucho el sistema público de atención de primera infancia. Las salas cunas públicas son espectaculares en Chile, lo quiero decir, mucho mejor que las privadas, mucho mejor, está demostrado con estudios. Entonces, si estamos hablando de eso, de un derecho universal de sala cuna, yo creo que contribuiría mucho a la inserción laboral y por otra parte también a reducir la informalidad, porque esta idea como que ellas eligen, ¿no?, ir a vender a la feria, correr para allá, correr para acá, como digo, perdóneme que insiste en eso, pero me parece una idea súper romántica que no se hace cargo de condiciones súper difíciles de las mujeres que viven el trabajo informal. Perdona, pero ojo, que el tema de la flexibilidad, cuando tú tienes que ir a una oficina, pero para llegar allá tienes que ir en transporte público, hora y media de ida, hora y media de vuelta, son 3 horas al día que te pasas sin que sea parte de la jornada de trabajo. Cuando tú tienes flexibilidad laboral, esas 3 horas tú las puedes manejar de otra forma y pueden ser horas para ti, si es que tú tienes un mecanismo de 2x3 o 3x2, es decir, que trabajas 2 días en la oficina y 3 días en casa. Ese avance ha sido fundamental, y los estudios, y no solamente en Chile, sino a nivel mundial, muestran que incluso ya se valora como parte del salario que tú le entregas a la persona por los beneficios que trae. Ha llevado a la gente a no tener que vivir todos tan cerca del centro y a poder ir a lugares en quizá con más espacio y mejorar su calidad de vida por el hecho que ya no tienes que viajar todos los días a la oficina. Los beneficios son muy grandes. Si el punto es que hay veces y en situaciones muy particulares, quizá de cuidado, o cuando tú tienes un niño de 1 o 2 años,
pero la vida laboral de la mujer no son 1 o 2 años. Todos sabemos que nos va a tocar un poco más duro, porque aunque tengamos, yo estoy casada con un europeo, aunque sea lo más feminista que hay en ese sentido, igual el cuidado de nosotros va a recaer más en nosotros. ¿Por qué? Porque al final tú lo tienes que dividir. Y si, yo no sé, pero yo habiendo vivido mucho en Europa, aunque los hombres quieran hacerlo, al final alguien tiene que sacrificar algo, porque la crianza sola no se produce. Ni en Suecia, ni en Europa, nosotros como padres tenemos que estar ahí. Y tanto hombres como mujeres, alguien va a tener que dejar ciertas horas para el cuidado. Si tú quieres que sean hombres, sí, pero el punto es poder tener esas horas que no sean de transporte y de mejor calidad de vida, hace que nuestra vida laboral mejore enormemente. Perdón, y Loreto, una pregunta, ¿en qué está el proyecto de Sala Cuna Universal? Porque si estuvieran todos de acuerdo que es tan importante, ¿en qué está? Mira, lo votamos en general hace un par de años en la Comisión del Trabajo del Senado, debe haber sido el 2021, y luego, si mal no recuerdo, se fue a Educación o y el no sé qué. Ingresó una indicación sustitutiva. Una sustitutiva del Ejecutivo. Está en la Comisión de Trabajo. Muy buena la indicación sustitutiva. Y está en la comisión. Yo ya no estoy en la Comisión de Trabajo, estoy en este año en otras comisiones, vuelvo el año 2025, perdón, pero está hoy día la Comisión del Trabajo concentrada en lo que significa el sistema de la reforma previsional, donde hay una brecha, obviamente, en materia previsional que da para unos 2 o 3 programas completos. Ese es un programa, sí. Y de género también, ¿ah? Obviamente, lo que ocurre es que obviamente esa prioridad ha abarcado un poco toda la discusión legítimamente, y esperamos que la derecha cumpla y que hoy día podamos tener en enero este proyecto, o más bien en diciembre, aprobada al menos en general, digamos. Yo creo que ahí hay una brecha, obviamente, que es muy... Lo último que sí, tenemos que ir a... Sí, de la indicación de Sala Cuna. A mí me tocó participar en el proyecto al que le pusieron la indicación, y yo creo que el Ejecutivo avanza en la dirección correcta, ¿no? Creo que también es un muy buen ejemplo de que este tipo de materias tienen que trascender en los gobiernos, ¿no? Ocurrió lo mismo con la Ley de Violencia Integral, que partió en Bachelet 2. Nosotros en Piñera 2 le pusimos urgencia, presentamos indicaciones, pasó segundo trámite. Mujeres, tengo que pedir que vayamos a una pausa, porque aquí me cortan, me están llamando por todas partes. Año pasado. Sí. 2 mujeres que vaya a pausa. Ya. Una pausa y ya volvemos. Está demasiado entretenido. Este va a ser el primer programa de muchos, ¿eh? Estamos de vuelta en nuestro programa con diálogos distintos, aquí con 4 grandes mujeres abordando los desafíos que hoy día tenemos como sociedad para una mayor inserción de la mujer en el mundo laboral y también poder tener una presencia y un gran desarrollo a futuro. Me acompañan la senadora del PPD y presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad en el Senado, Loreto Carvajal. La directora de Igualdad de Género, o de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Carmen Andrade. La ex subsecretaria de Mujer y Equidad de Género en el gobierno de Piñera, María José Abud, y Manuela Sánchez, directora de empresa. Como ustedes saben, ahora tenemos que hacer un resumen y cada una de ellas va a tener 1 minuto para darnos su mensaje final. Carmen. Creo que estamos en un proceso interesante en materia de igualdad de género, que hemos ido avanzando, pero que todavía nos falta muchísimo. Y uno de los ámbitos donde tenemos más deuda, creo yo, es precisamente el ámbito laboral, ¿no? Y ahí necesitamos nueva legislación que favorezca el ingreso de las mujeres al mundo del trabajo, pero en condiciones, como dice la OIT, de trabajo decente. No cualquier pega, no precaria, no informal. Esto requiere tener sistemas sólidos, robustos, que se hagan cargo del cuidado de las personas, no solo de los niños, también de las personas con discapacidad, o de las personas que finalmente somos las mujeres quienes cuidamos. Y eso pasa porque participen los hombres en las tareas, pero también porque haya responsabilidad social. Yo insisto en esto, que tengamos el Estado, las empresas, todo el mundo participando como corresponsable. Y finalmente creo que hay algunas urgencias que abordar. Yo creo que la Sala Cuna Universal, tal como la planteó el gobierno,
¿no? Es decir, para hombres y mujeres, sin restricciones, con el número de trabajadores en las empresas, ¿no? Tiene que ser un proyecto que avance, así como creo que el proyecto de ley de igualdad salarial también debiéramos sacarlo luego. Gracias, Carmen. María José, un minuto. A ver, yo creo que me quedo con que son más cosas las que nos unen que nos dividen, ¿no? Decíamos en la pausa que al final uno siente que esta agenda no avanza y muchas veces es entorpecida porque las mismas mujeres no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que hay más puntos en común que los que hay en contra, y yo creo que en esta agenda hay que enfocarse en aquello que nos une, ¿no? Y yo creo que en participación laboral son más los puntos de encuentro que los que no estamos de acuerdo. Yo creo que nuevamente en los temas laborales corresponden a un conjunto de medidas necesarias que incluyen tanto cambios legislativos como también un cambio cultural, pero si tuviera que elegir la urgencia, y ahí concuerdo con Carmen, es avanzar en Sala Cuna, un proyecto de ley, un proyecto, o sea, una discusión que ha tenido distintos proyectos de ley de distintos colores políticos, que hay consenso técnico, que es la principal barrera para el trabajo formal de la mujer. Y yo ahí sí creo que la indicación del Ejecutivo actual va en la dirección correcta, pero yo creo que hay dos cosas que es fundamental arreglar en el camino. Lo primero, el monto del beneficio, yo creo que es insuficiente, quedó en alrededor de 270.000 pesos, que es bajo el promedio de una sala cuna. Y segundo, es que se está limitando el uso de este beneficio a establecimientos privados que cuenten con reconocimiento oficial del Mineduc. Se está dejando solamente el uso en el mundo público. Yo creo que si bien el sector público ofrece sala cuna calidad y es fundamental en el proyecto, no podemos dejar de lado también a privados, siempre y cuando, por supuesto, cumplan con todos los estándares de calidad del Mineduc. Gracias por el minuto y medio a cada una. Dale, bueno, tenemos que estamos cerca. Estando súper de acuerdo con las panelistas, no me voy a repetir porque estoy 100% de acuerdo que Sala Cuna es un gran avance, y más aún en un país que tenemos a tantos hogares uniparentales en los cuales trabajar es una forma de desarrollo. Y quizás lo único que me gustaría agregar es la posibilidad de la flexibilidad laboral. En la medida que más empresas estén a favor de la flexibilidad, vamos a tener una comunidad más vibrante, con una mejor calidad de vida. Yo veo que después de la pandemia muchas empresas se fueron de vuelta a 100% presencial, y es importante que le pregunten a sus colaboradores qué piensan de ello, cómo ven, cómo les cambió la vida de una forma a otra. Yo creo que no podemos retroceder en situaciones que nos han ayudado a que la mujer pueda trabajar, mujeres y hombres puedan trabajar de una forma más armónica y que puedan compatibilizar mejor su calidad de vida con el trabajo, y esa es la mejor fórmula para tener buenas empresas y colaboradores contentos dentro de las empresas. Loreto. Bueno, aquí se ha dicho lo que todos expresamos, no solo desde el hecho de ser mujeres, sino que también desde una sociedad que se construye sin discriminación y sin desigualdad, que es un punto de base al que todos debiéramos estar súper comprometidos. Bien es cierto que el tema de la equidad, la no discriminación, son temas que nos unen, un tema transversal en lo político y debe ser también en lo humano. Y en ese contexto avanzar rápidamente en tener una política nacional de cuidado, en donde efectivamente se reconozca aquello, se le dé un valor, avanzar en equidad salarial, avanzar en sala cuna universal, avanzar en cuotas dentro de los directorios, avanzar en poder tener la posibilidad de acceder a mejores fuentes de empleo y de trabajo en la medida que tengamos condiciones también y no privilegios para educarnos. Tiene que también ser un imperativo de toda la sociedad, y sobre todo cuando hablamos de desarrollo. El compromiso de un país con las mujeres, no me cabe duda que Chile lo tiene, pero tenemos que avanzar mejor y más rápido, desde lo educativo, lo normativo, desde lo privado y lo público, el diálogo constante, el objetivo común, el poder entender que esto es un imperativo social y humano, creo que va a llevar a que nosotros avancemos mucho más, y creo que en eso hay un compromiso transversal del cual yo me hago cargo como legisladora, como senadora, y que espero que desde todos los espacios también tengamos ese nivel de conciencia. Bueno, yo le quiero agradecer a las cuatro por este programa, por esta conversación grata, con algunas diferencias, como tiene que ser, pero también con grandes propuestas, y también a todos quienes nos están escuchando ahora por Radio Agricultura, y decirles que también este programa va a estar, como siempre, en YouTube, en Agricultura Televisión, para que lo puedan ver
con más calma y que nos sigan por nuestras redes sociales @con diálogos distintos. Y por último, los esperamos como siempre el próximo domingo a las 12 horas con un nuevo programa. Nos vemos.